Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal donde elegimos un personaje de ficción y trazamos una biografía de cómo hubiera sido su vida, si hubiera sido real, basándonos en los medios que tenemos. La elección del personaje puede ser ya sea de novela, de película, de serie de televisión, de cómic, etcétera, incluso de videojuego. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Dumbledore. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Albus Percival Mulfrid Brian Dumbledore nació en el verano de 1881. Era hijo de Percival y Kendra Dumbledore. Era el hijo mayor y tenía dos hermanos, Aberforth y Ariana. Vivían en un pequeño pueblo y su vida parecía desarrollarse en tranquilidad y armonía hasta que un día ocurrió una tragedia. Un grupo de chicos muggles vieron a Ariana realizar un hechizo de magia y asustados por lo que vieron atacaron a la chica. Como consecuencia del ataque, Ariana se quedó mental y emocionalmente traumatizada, teniendo desde ese momento dificultades para realizar el más simple hechizo. Este hecho desató la furia de su padre, Percival, que se vengó de los chicos Muggle usando una maldición llamado Cruciatus en ellos. Por ese motivo, Percival fue condenado a la prisión de Azkaban, donde permaneció hasta su muerte. En caso del hechizo de tortura contra los chicos, fue ampliamente conocido por los magos de la época, que pasaron a ver al resto de la familia Dumbledore como odiadores de muggles. Para intentar huir de ojos acusadores y buscar un nuevo comienzo para su familia, Kendra se mudó con sus hijos a la aldea de Godric's Hollow, con la única excepción de su vecina Bathilda Bagshot. Kendra pasó a evitar el contacto con todas las personas y así Albus aprendió que jamás debería hablar sobre su padre o su hermana con nadie. Bien, después están los años de Hogwarts. Cuando Albus recibió la visita de una lechuza con una carta de Hogwarts, se dio cuenta de que había sido seleccionado por la casa Gryffindor, comenzando así su vida académica. Durante estos años en Hogwarts empezó a labrarse su fama, no solo de ser un mago brillante, sino también una persona muy bondadosa. Este último atributo se puede ver claramente en la que fue su primera amistad en la escuela. Albus se hizo amigo de Eliphas Dodge, un joven que sufría de viruela de dragón, lo que provocaba que otros estudiantes se alejaran de él. En su larga lista de logros, Albus Dumbledore, durante su estancia en Hogwarts, se convirtió en un prefecto durante su cuarto año y en delegado en el séptimo. Ganó el premio Barnabas Finlay de hechizos excepcionales y se convirtió en representante de las juventudes británicas del Consejo de Wisengamot. Además, recibió una medalla de oro por su gran contribución a la alquimia en la Conferencia Internacional del Cairo. Otro premio más que tuvo fue que fue considerado el estudiante más brillante que haya sustituido a Hogwarts. Después de graduarse en Hogwarts, Dumbledore planeaba hacer un viaje alrededor del mundo, el tradicional gran viaje entre los magos, y quería ir con su amigo Dodge. Sin embargo, sus planes se tuvieron que suspender después de que una nueva tragedia cayera sobre su familia. Su madre, Kendra, murió accidentalmente a causa de una explosión producida por el descontrol de los poderes mágicos de Ariana. Dumbledore, a regañadientes, se vio obligado a asumir el liderazgo de su familia y a responsabilizarse por sus hermanos. En esa época, Dumbledore comenzó a tener sus primeros desencuentros con su hermano Aberforth. Este impidió que abandonara Hogwarts para cuidar de Ariana e insistió en que debía enfocarse en sus estudios. Fue también en esa época cuando Dumbledore conoció a Gellert Grindelwald, un joven mago tan brillante y talentoso como él. Grindelwald estaba en Godric's Hollow en busca de pistas para encontrar las reliquias de la muerte. Los dos se volvieron grandes amigos y no pasó mucho tiempo hasta que Dumbledore desarrolló una gran admiración y pasión por Grindelwald. Albus quedó fascinado por las ideas de Grindelwald sobre la dominación de los magos y la conquista de poder por el bien mayor y se unió a su causa. Este mago simbolizaba para Dumbledore una oportunidad para escapar de la mezquindad de aquella pequeña aldea y un modo de sentirse importante nuevamente.
La relación entre ambos, así como las ideas anti-muggles que los dos tenían, causaron el repudio de Aberforth, el hermano menor de Albus, que tuvo una confrontación contra él acusándole de descuidar los cuidados de Ariana y que no podría seguir a Grindelwald, pues tendría que llevarla consigo, algo imposible debido a la condición de la chica. Estas palabras abrieron los ojos de Dumbledore, pero enfurecieron a Grindelwald, que utilizó el Maleficio Cruciatus contra él. Inmediatamente los tres comenzaron un duelo de hechizos. Ariana intentó intervenir y parar el desastre y la confusión, pero no tenía control suficiente sobre sus poderes para detener a los tres hombres, hasta que un hechizo disparado por una de las tres varitas golpeó a Ariana y la mató. Grindelwald huyó inmediatamente, dejando a Aberforth y Albus desolados. En aquel preciso momento, Aberforth rompió su relación con Albus y se marchó, no sin antes romperle la nariz de un puñetazo. Después de la muerte de Ariana, Dumbledore intentó continuar con su vida. Quería marcar una diferencia con sus habilidades, por eso eligió ser un profesor y enseñar a las nuevas generaciones de magos. Regresó a Hogwarts y se convirtió en el nuevo profesor de Transfiguración. Alrededor de 1910 tuvo uno de sus estudiantes más famosos el llamado Newt Scamander, alumno tranquilo y reservado que poseía una gran pasión por las criaturas mágicas. Newt terminó involucrándose en un incidente con una criatura que puso la vida de otros estudiantes en riesgo. A causa de eso sería expulsado, pero gracias a la intervención de Dumbledore pudo mantener su varita. Mientras Dumbledore estaba en Hogwarts, bastante preocupado por la formación de nuevos magos, Grindelwald seguía actuando por el mundo. Ya era un reconocido mago de las tinieblas y estaba reuniendo seguidores en su campaña por la supremacía de los magos. Esto preocupaba extremadamente a Dumbledore, que buscó la ayuda de su exalumno Newt Scamander para que le ayudara a combatir los planes de Grindelwald. Esta parte de la historia es la que se reconoce en Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Otra función que Dumbledore ejercía en Hogwarts era la de reclutar nuevos estudiantes, jóvenes nacidos en hogares muggles que desarrollaban habilidades mágicas. Uno de esos alumnos fue Tom Riddle, un niño huérfano que vivía en un orfanato. Y desde su primer encuentro con Tom, Dumbledore sospechó de su propensión a la crueldad. Además tenía muchos secretos y tenía grandes ansias de dominación. A causa de eso mantuvo siempre un ojo atento sobre el muchacho y fue el único profesor en Hogwarts que no se dejó seducir por su encanto. Esto también hizo que Tom desarrollara un cierto temor por Dumbledore. Las fuerzas de Grindelwald solían aumentar progresivamente y su éxito no solo se medía por el número de seguidores, sino por su búsqueda por las reliquias de la muerte, que estaba resultando fructífera, lo que le llevó a encontrar la varita de las varitas, la varita de Sauco. A pesar de su miedo a que Grindelwald pudiera revelar quién había matado realmente a Ariana, en 1945 Dumbledore resolvió finalmente su conflicto con Geller. Después de dar con el paradero de su antiguo amigo, se enzarzaron en un nuevo duelo de hechizos que fue considerado el duelo más legendario de la historia. Dumbledore se demostró ser más habilidoso y consiguió derrotar a Grindelwald, que fue entregado a las autoridades y encarcelado en Nuremberg. Finalmente, Dumbledore se ganó la lealtad de la varita de Sauco, quedándose en posesión de la reliquia, sabiendo que en cualquier momento un mago oscuro podía intentar hacerse con ella en su búsqueda de poder. Dumbledore fue condecorado con una Orden de Merlín de primera clase, el mayor premio de la comunidad bruja que se otorgaba a los magos y brujas que han logrado grandes hazañas. Más adelante, alrededor de la segunda mitad de los años 60, Dumbledore fue finalmente designado como director de Hogwarts, puesto que asumió con gran honor. También había recibido varias invitaciones para convertirse en ministro de magia, pero no le interesaba la política, así que rechazó ese cargo. Poco después de asumir la posición de director de Hogwarts, Dumbledore recibió la visita de su exalumno Tom Riddle. El joven convertido ya en un adulto formado y que respondía por el nombre de Lord Voldemort. Le pidió al director la oportunidad para asumir el cargo de profesor de la disciplina de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, Dumbledore, que sabía de las terribles maquinaciones de Voldemort, le negó la vacante.
Irritado, Voldemort maldijo el cargo, haciendo que después ningún profesor pudiera mantenerse en el puesto por más de un año. Otro de sus logros como director fue posibilitar los estudios de Remus Lupin, un joven alumno que sufría de licantropía, transformándose en hombre lobo todas las noches. Para asegurar su bienestar y el de los demás, Dumbledore lo enviaba cada mes a la Casa de los Gritos, sobre todo en las noches de luna llena, donde podría convertirse en un monstruo sin poner a nadie en peligro. Además, el director de Hogwarts mandó que plantaran un sauce boxeador para proteger la entrada del paso secreto que llevaba a la casa. Al igual que Grindelwald en el pasado, Lord Voldemort se convirtió en un terrible brujo y en los años siguientes a la visita del despacho de Dumbledore pues hizo de sus fechorías. Reclutó a varios magos para unirse a su causa de búsqueda de la supremacía y odio a los muggles y los llamó mortífagos, o en inglés Death Eaters. Dumbledore, que era la persona que Voldemort más temía en el mundo, se vio obligado a organizar una oposición que fue llamada la Orden de Fénix, un grupo compuesto por magos excepcionales unidos con el único propósito de impedir a Voldemort y sus mortífagos conquistar el mundo. Tiempo después, Dumbledore oyó de Sybil Trelawney la profecía del nacimiento del niño que traería el fin de Lord Voldemort. Sin embargo, Severus Snape, un mortífago, también supo de la profecía e inmediatamente pasó la información a su maestro. Voldemort interpretó la profecía asumiendo que el niño escogido era Harry Potter, el hijo que Liam Potter había dado a luz recientemente. Voldemort, con la ayuda de Peter Pettigrew, un aliado infiltrado en la Orden de Fénix, logró descubrir la ubicación de la familia Potter y fue en su búsqueda. El malvado mago consiguió asesinar a Lily James Potter, pero en el momento en que se disponía a ejecutar al bebé, el sacrificio de Lily por su hijo le dio a Harry tal protección que él lo convirtió en la única persona capaz de sobrevivir a la maldición asesina y Voldemort fue destruido en ese momento. Dumbledore supo de inmediato que Voldemort había sido destruido, pero ni mucho menos derrotado. También supo que Harry cargaba dentro de sí un fragmento del alma del Señor Tenebroso. Albus estuvo igualmente presente en el momento en el que el niño fue dejado en el umbral de la puerta de la familia Dursley, sus únicos familiares. Sus hechizos garantizaron que Harry se mantuviese a salvo mientras tuviera un lugar que pudiera considerar un hogar. Cuando cumplió 11 años y pudo ingresar finalmente en Hogwarts, Dumbledore se convirtió en una especie de guía cercano para que el muchacho evolucionara favorablemente. Su intención era mantener a Harry fuera de peligro, aunque todos los años acababa metiéndose en apuros que casi acaban con su vida, y le prepararon para el inevitable regreso de Voldemort. A su lado, Dumbledore también contaba con la ayuda de Severus Snape. El antiguo mortífago había decidido cambiarse de bando después de que sus acciones resultaron vitales en la muerte de Lily Potter, la mujer de la que había estado enamorado toda su vida. Dumbledore accedió a ayudarle siempre que jurara que mantendría a Harry a salvo del peligro. La proximidad que Dumbledore mantenía con Harry tenía un propósito. Sabía que un día el chico tendría que morir para que Voldemort pudiera ser derrotado. No obstante, esperaba ser una buena influencia para Harry, de tal forma que el chico escogería sacrificarse por el bien mayor y derrotar el mal que Voldemort representaba. Con el paso de los años de Harry Potter en Hogwarts, el muchacho iba descubriendo cada vez más cosas sobre su pasado y su implicación con Voldemort. Al mismo tiempo, Dumbledore también iba desentrañando los secretos del Señor Poderoso. En el primer año de Harry en la escuela, descubrió que Voldemort planeaba robar la piedra filosofal para recuperar su forma física. En el segundo, Dumbledore comenzó a sospechar que Voldemort poseía Horrocruxes, objetos que albergan fragmentos del arma de Voldemort y le impiden morir. En el cuarto año, Voldemort recupera sus fuerzas, pero se mantiene oculto. Y en el quinto, Dumbledore se aleja de Hogwarts y Voldemort aparece públicamente. La sospecha de que Voldemort había construido Horrocruxes le sugirió a Dumbledore una manera de debilitar las fuerzas del Señor Tenebroso. Pasó a investigar el pasado de Voldemort en búsqueda de evidencias que pudieran confirmar su hipótesis. Cuando descubrió que en efecto Voldemort había hecho 7 Horcruxes, Dumbledore se dedicó a buscar esos objetos. Después de rastrear uno, el anillo de Sir Bologhaun, Dumbledore descubrió que le estaba incrustada una piedra con el símbolo de las reliquias de la muerte,
la piedra de la resurrección. Con la intención de ver a su hermana Ariana una vez más, Dumbledore olvidó que el anillo era también un Horrocrux de Voldemort y lo colocó en su dedo. Esto activó la maldición del anillo que oscureció la mano de Dumbledore y lo condenaría a morir dolorosamente poco a poco. Pero Dumbledore consiguió quitarse el anillo y destruyó el Horrocrux con la espada de Godric Gryffindor. Sin embargo, eso no le curó de la maldición. Gracias a los conocimientos de pociones de Snape, la maldición fue controlada pero no detenida, volviéndose poco a poco más fuerte y trayendo eventualmente una muerte dolorosa para Dumbledore. Debido a esto, Dumbledore hizo prometer a Snape que cuando llegase el momento le daría una muerte rápida e indolora. Esto sucedió poco tiempo después, cuando Hogwarts fue atacada por mortífagos. Para mantener la coartada de Snape entre los seguidores de Voldemort, el director hizo que Severus siguiera el plan y lo matara, quedando ante todos como el asesino de Dumbledore y uno de los villanos de la historia. La muerte de Dumbledore era lo que Voldemort necesitaba para poder asumir el mando del mundo de los magos, pero también fue lo que motivó a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley a abandonar Hogwarts y dar caza a los Horrocruxes que aún quedaban para ser destruidos. Dumbledore había predicho que los jóvenes estudiantes harían eso y en su testamento dejó regalos que les ayudarían en su viaje. Tal y como Dumbledore esperaba, Harry se convirtió en un adversario a la altura de Voldemort, y cuando llegó el momento Harry se sacrificó valientemente para que Voldemort pudiera ser derrotado. Además, Harry también se convirtió en el maestro de las 3 reliquias de la muerte y supo utilizarlas de modo sabio y no egoístamente. Un ejemplo de estudiante que superó al maestro. Inspirado por el hombre que Dumbledore había sido, Harry bautizó a uno de sus hijos como Albus Severus Potter, en honor al director de Hogwarts y también en recuerdo del atormentado Snape. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.